Atención a la última hora porque crecen de nuevo las tensiones en la Casa Real, lo que debería ser una temporada de descanso en verano. Lo cierto es que se ha convertido en el escenario de una guerra familiar y en el centro de todo se encuentra Leticia, se encuentra Felipe VI y al otro lado un bloque cada vez más molestos de primos vetados. La infanta Cristina ya ha dicho que ni ella ni sus hijos van a pisar este año Palma de Mallorca. Ya veremos un poco si por ahí interviene la reina Sofía. Desde que Felipe ascendió al trono, Marivent ha sido territorio exclusivo para un grupo muy reducido. De hecho, se dice que este verano solo veremos a Felipe, Leticia, sus hijas Leonor y Sofía, y también la reina emérita Sofía. Nadie más, ni los Marichalar ni los Urdangarín. La consigna desde Zarzuela ha sido clara: que no vengan. Que no vengan. Pero ¿quiénes no tienen que ir? Bueno, pues al parecer, según las informaciones que han salido hoy, esto no tendría que ver con los Urdangarín, sino con los Marichalar, así, sin matices. Un mensaje contundente que ha llegado por vías discretas, pero con una intención bastante clara: evitar a toda costa cualquier encuentro entre Leonor y Sofía con Froilán y Victoria Federica. No se desea ni una foto conjunta, ni una cena compartida, ni siquiera un saludo forzado. Este veto no es nuevo, se hizo oficial hace años, pero este verano, con la presión mediática sobre Leonor y su periplo en el Cano, con diferentes polémicas que ya hemos tratado por aquí, y su futuro institucional en el horizonte, Leticia dicen que ha redoblado las medidas. La imagen de sus hijas debe ser pulcra, sin distracciones, y eso pasa, según su criterio, por no mezclarlas con los hijos de Elena y Cristina, considerados dentro del entorno real como un posible foco de polémica. Los afectados, sin embargo, pues no han guardado silencio. Al parecer, tanto Victoria Federica como Froilán han tomado la palabra, y sus padres, Jaime de Marichalar y la infanta Elena, también. Los niños han dicho que no van a ir a Palma de Mallorca, que no van a poner un pie, y que si eso significa dejar plantada a su abuela, que ella además, pues lo que quiere una abuela, ¿no? Reunir en este caso pues a todos los nietos, y desde luego con esta reacción al final lo que hacen Victoria y Froilán es responsabilizar a los reyes Felipe y Leticia de su ausencia total. Este gesto no es solo un desplante, es una respuesta directa al desprecio que año tras año sienten por parte de los reyes. Están hartos de tener que retirarse cada vez que Leticia y sus hijas aterrizan en Mallorca. Ellos se sienten como apestados en su propia familia y este verano han dicho basta. A ellos nadie los echa, sino que son ellos quienes deciden no ir. El mensaje es muy claro: si no se les permite estar cuando está el núcleo duro, pues no estarán en absoluto. No quieren formar parte de esa representación medida que organiza la Casa Real. Si su presencia es incómoda, desaparecen por completo. Hay círculos por los que se mueven que los quieren más. Y lo triste, como digo, de este distanciamiento es que Sofía, la reina emérita, pues vuelve a perder otra batalla. Ella espera con ansias estas fechas para poder reencontrarse con todos sus nietos, compartir momentos en familia, pero este corte impuesto, dicen que por Leticia, lo impide. Ahora, con Victoria Federica y Froilán plantando cara, la fractura es más cara que nunca. Bueno, varias cosas por aquí. Está también la reacción de Jaime de Marichalar y la infanta Elena. Recordemos que en los últimos meses, además lo hemos contado, Jaime de Marichalar no quiere que se le hagan feos a sus hijos. Considera, bueno, es un poco pensamiento antiguo, pero bueno, no sé si antiguo, pero sí de aristócratas, ¿no? Que sus hijos llevan sangre real por las venas y que deberían ser tratados como tales. Bueno, la infanta Elena ya tiene bastante entre su padre Juan Carlos I, la reina Sofía y luego Felipe y Leticia. Ella tiene también un batiburrillo importante. Yo creo, a ver, es que esto no es nuevo. Hace muchísimo tiempo que no vemos una foto de todos los primos juntos. Sí ha habido ocasiones,
pero siempre sí se ha visto, por ejemplo, a Irene, a Victoria con las niñas, pero a un lado lejano de la foto. También los Urdangarín y Froilán borrado por completo. Froilán, por cierto, ha estado este fin de semana en España en una boda. Dicen que ha sido venir e irse. Es decir, que nadie sabía que Froilán se iba a presentar en esa boda. Entiendo que es adulto, pero también entiendo que esto ha podido generar preocupación en Zarzuela. Dicen que tampoco lo sabían sus padres. Y bueno, la cosa viene fuerte en ese sentido. Yo creo que esto ya lo esperábamos, que no iba a haber verano en mar y ven, precisamente cuando Leonor se va a estrenar en las regatas, que contarán con la visita de los primos. Es verdad que ha habido acercamientos con la infanta Cristina, en este caso por parte de Felipe, de ahí que los Urdangarín también estén con Leonor y Sofía, pues también hay un trecho. Es curioso porque la diferencia de edad entre Irene Urdangarín y Leonor es muy pequeña, creo que solo se llevan un año, si no me equivoco. Pero bueno, esto ha sido un poco el modus operandi. Recordemos también que Mallorca no es el destino favorito, en este caso de Leticia. Ya comentamos aquí que en un libro ella sobre todo desconfiaba de las amistades de Mallorca. Cuando ella se casa y le dicen que tiene que estar todos los veranos en Mallorca, llega a un punto que dice: es imposible estar así, esto no son vacaciones. También en ese libro, es que no me acuerdo ahora mismo el autor, si no os lo diría, se decía que los amigos de Felipe, de las regatas, que por cierto algunos de ellos acabaron en escándalos de corrupción, contaron en su momento que en ese libro venía reflejado que le ponían motes a Leticia y que bueno, que la trataban como una persona muy estirada. Es curioso porque Leticia, dentro de todo, por su perfil profesional, podemos decir que tenía un alto perfil. Me sorprende un poco, también un poco el clasismo que tuvo que enfrentar. Y de hecho, se dice que las únicas personas con las que sigue teniendo relación Leticia en Mallorca es con Jaume Anglada, un cantautor mallorquín que sacó un disco con Carolina Cerezuela y su mujer. Jaume Anglada y su mujer, y que además tiene una niña que no quiero decir ahora mismo lo que tiene porque es que no me acuerdo y no quiero meter la pata. Pero bueno, creo que tenía un trastorno, una enfermedad, y al parecer Leticia se portó súper bien con ellos fueron agradecidos, y es un poco la pareja con la que se juntan Leticia y Felipe cuando van a Mallorca. Yo sinceramente no creo que tampoco la gran ilusión de Froilán y de Sofía, especialmente de Froilán, sea juntarse con sus primas. Froilán y Victoria Federica sea juntarse con sus primas Leonor y Sofía. Vamos a ver un poco en qué queda esto, vamos a ver si realmente se le puede dar ese ese deseo a la reina emérita Sofía, pero la cosa ya digo que está bastante negra. Sigue habiendo muchas tensiones y Maribén es un foco todos los años por saber quién va a ir, quién no va a ir, y yo creo que este año más que nunca lo tenemos. Creo que desde hace algunos años lo tenemos muy claro, que no se va a producir ningún encuentro entre los primos. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.